Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan de la Universidad Simón Bolívar y también de las otras organizaciones que han estado conectadas con nosotros toda esta semana en el evento de la Red ILA que lleva como título Confinadas más no silenciadas. Y hoy el tema que nos ocupa es el tema sobre la violencia de género y por lo tanto sí hay que decir que hoy, a pesar de nuestros tapabocas, vamos a hablar mucho más fuerte de una temática que es la violencia, la pandemia que también nos azota a nosotras las mujeres en el marco de este confinamiento. Quisiera empezar dándole la bienvenida hoy a nuestro panel, que es realmente un panel de lujo, no solo porque está una de nuestras grandes maestras, todas las que hemos estado aquí hemos pasado por ese salón de clase que con orgullo nos dice es nuestra gran maestra y a la que queremos hoy decirle, así como en nuestras clases usted nos ayudó a formarnos para tener esta sensibilidad y para poder hablar hoy y denunciar sobre la violencia, queremos decirle, no solo sus clases nos quedaron en unos apuntes, también nos quedaron en el alma, porque luego hemos retomado esas banderas para nuestros países. Nos formamos con ella en España, pero desde México quien nos hoy acompaña, Karen Rivera, que es una de las grandes compañeras a quien le damos la bienvenida, quienes nos acompañan desde Bolivia, Yoconda Diegues, nos acompaña desde Bogotá, siendo ella una venezolana, desde la ONU, una representante de la ONU, quien estará con nosotras y una gran compañera de la red, quienes estaremos participando desde este diálogo. Una venezolana afincada en este territorio, Dayana Fernández, que desde nuestra universidad lidera no solo el tema de violencia de género en nuestro grupo de investigación, sino que también lidera para nuestra organización el proyecto sobre el proyecto de igualdad y equidad de género en la universidad. Entonces le damos la bienvenida a todas ellas, no antes de cederle las palabras y leerles el currículo de quienes nos acompañan. Yo quiero empezar con una reflexión que en el 2014 nos juntó a todas y que fue justo por esas coincidencias que da la vida, el cierre de esas jornadas para el tema de violencia. En ese momento, que fuera noviembre de 2014, decía la profesora María Cale, y abro comillas, me da la sensación que se trata de legisladores que en vez de hacer leyes eficaces, hacen poesía. Deme una ley práctica. Leyes que solo sirven para lavarse las conciencias de los legisladores. Ya tienen sus leyes aprobadas, allá vosotras. Y así se cerró el conversatorio en 2014, un conversatorio que hoy abre con cifras más alarmantes. Por ello, quisiera en esta mañana que nos centráramos todos y todas las presentes en una gran reflexión, pero también en un gran compromiso en también erradicar esta pandemia, la pandemia de la violencia de género. Le doy la bienvenida a Karen Esmeralda Rivera desde México, desde la Ciudad de México, que hoy ella nos acompaña. Vamos a decirle, Karen es doctora en estudios sociales de la UAM, es magíster en estudios de género de nuestra casa, la Universidad de Cádiz. Es asesora actualmente, es asesora parlamentaria en el Congreso de la Unión de México. También tenemos hoy a Mariani Sánchez. Mariani es comunicadora social y magíster en género, identidad y ciudadanía de la Universidad de Cádiz. Hace 4 años se desempeña como especialista en gestión del conocimiento e innovación en ONU Mujeres Colombia y actualmente está vinculada en el área de eliminación de violencia contra las mujeres en esta institución. Mariani desde allí coordina la producción y socialización del conocimiento útil para el fortalecimiento de las instituciones que aplican la ruta de atención y transformación cultural de normas tradicionales de género en imaginario sexista.
Bienvenida Mariani como representante de la ONU y orgullosamente también como compañera de nuestra red. Yoconda Diegues desde Papá, Bolivia, es obstetra. Posee un máster en género, identidad y ciudadanía. Además es magistra en salud pública con especialización en salud sexual. Es en este momento la directora de la Alianza de la Solidaridad Social en La Paz, Bolivia. Y con nosotras está Dayana Fernández Mato, politóloga, abogada y magistra en estudios de género, identidad y ciudadanía. Entonces, a partir de este momento, ampliamos los micrófonos para que nos salude desde México Karen y nos puedas contar, Karen, cómo está el tema de la violencia de género en México en el marco de la pandemia. Bueno, muchas gracias, compañeras, colegas. Te agradezco mucho a la doctora Noemí González que me haya invitado a este breve conversatorio. Bueno, mi participación va a ser breve. Trataré de hacerlo porque, bueno, como sabemos, la situación en México es, pues yo creo que a nivel latinoamericano una de las más graves. Pero en ese sentido, pues trataré de vertir un poco de las cifras que se están manejando ya ahorita ya estamos a mediados casi de año, pero cómo se ha ido desarrollando esta situación de la violencia contra las mujeres en mi país. Y bueno, empiezo pues comentando, ¿no? Lo que pues sabemos nosotros que es que la violencia hacia las mujeres pues como un problema de carácter público, y en el caso de mi país, de México, por desgracia la podemos equiparar con la pandemia global que en la actualidad estamos viviendo, ¿no? Así se ha mencionado. ¿Por qué? Porque las cifras que se están mencionando aquí en México de fallecidos por esta situación del COVID-19, pues está siendo casi equiparada con las cifras de muertes violentas, de feminicidios que se viven aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, como sabemos, pues la violencia contra las mujeres pues adopta múltiples formas, ¿no? Y modalidades, pero lo que ha despuntado en esta etapa pues ha sido la violencia intrafamiliar, la violencia familiar, tras la serie de medidas que se han aplicado en México por el confinamiento, dada la pandemia, ¿no? Y bueno, pues a la luz de estas evidencias, se han aportado desde distintas pues, organizaciones, pero también existe aquí en México un organismo institucional que va contando, ¿no? De alguna manera las muertes de mujeres. Entonces, bueno, en México se ha incrementado de manera exponencial, ¿no? La violencia hacia ellas. ¿Y por qué se percibe este aumento? Pues se percibe, para poner un ejemplo, pues que entre enero y marzo de este año se registraron 244 probables feminicidios. En México, como les decía yo, bueno, existe un organismo que se encarga de ir contando, ¿no? Digamos, estas cifras, pero podrían ser muchas más. ¿Por qué? Porque los datos de este organismo tiene dos formas de analizarlo, ¿no? Muertes dolosas de mujeres y probable feminicidio. Para ello, cuando se empiezan a contar y para determinar la tipificación de este delito, pues es obligatorio, ¿no? Implementar los protocolos con perspectiva de género para determinar, ¿no? Si fue por o muerte dolosa o feminicidio, que es debido, ¿no? A esta cuestión de género. Entonces, bueno, lo anterior este aumento representó con respecto al 2019 un aumento del 1.6%. Digamos que de enero hasta marzo se han registrado alrededor de 244 feminicidios en la República Mexicana y más de 68,000 llamadas al 911, que es el instrumento que se utiliza, el número telefónico que se utiliza aquí para pues, denunciar, ¿no? Bueno, entre estas y muchas otras situaciones de violencia, pero bueno, digamos que el registro tiene 68,000 llamadas al
11 relacionadas con violencia contra las mujeres y las niñas. Y el organismo que yo les comentaba, pues es un informe que se presenta de manera trimestral aquí en México, que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Pero bueno, también les comentaba que existen otros organismos como, organizaciones civiles que también se encargan, ¿no?, de irse dándole seguimiento. También hay que mencionar que cuando comenzó la pandemia, la emergencia en marzo, en este caso en México, se empezaron a tomar medidas de confinamiento, pues las llamadas de emergencia relacionadas con violencia hacia las mujeres, pues tuvo un incremento del 20%, ¿no?, en comparación con febrero. Esto ya nos indica, ¿no?, es un aumento en esta cuestión, ¿no? En términos absolutos, pues en el primer mes de aislamiento, digamos que todo abril, hubo más de 4,000 llamadas de emergencia, ¿no? Esto incluye llamadas relacionadas con actos de violencia física, emocional, sexual y sexual hacia las mujeres y niñas. Esto implica que 844 mujeres tan solo en abril llamaron pidiendo auxilio, ¿no?, por esta cuestión, ¿no? Y por eso yo, les comentaba que estas cifras, pues, también son cuestionadas en el sentido de que, pues, como se dice, hay cifras negras, ¿no? O sea, sabemos que hay muchas mujeres que no denuncian, que no hablan, entonces podría aumentar a más, ¿no? Si en verdad esta cifra, por decirlo negra, se contabilizara, pues sería pues mucho más, sería exponencialmente alta pues la cifra, ¿no?, de mujeres que están acudiendo a este servicio de llamadas para denunciar algún acto de violencia hacia ellas. Y bueno, como ya lo mencionaba la doctora Noemí, pues en ese sentido, desde el espacio donde a mí me toca participar, estar un poco, que es el Congreso Mexicano a nivel federal, participo con una diputada federal con la que, ahí estamos, y desde ella participa también en la Comisión de Igualdad de Género. Esta comisión es importante, ha sido muy importante en esta legislatura porque ha dado mucho empuje, mucho avance a diversas leyes, iniciativas que tienen como centro la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, desde el Congreso y esta comisión, pues se está buscando de manera pronta, exhortar de manera inmediata tanto a fiscalías, procuradurías, tanto a nivel federal como a nivel local, pues exhortarlas para atender de manera prioritaria a mujeres y niñas que estén sufriendo, ¿no?, violencia durante esta contingencia sanitaria. Desde ese lado también hay otros instrumentos que se están abocando para atender la problemática, pero digamos que, como ya les comentaba hace un rato, pues también las declaraciones que se hacen por parte del Ejecutivo pues son un poco ahí escandalosas en el tema de que pues no coinciden con lo que en la realidad se está viviendo, ¿no? En la realidad son mucho más, han aumentado mucho más las llamadas, por no decir, el control todavía no sale de este trimestre de los feminicidios, pero bueno, supongo que no será muy alentador. Y entonces, pues ahí vamos en ese proceso. Yo considero que desde el Congreso y la comisión encargada de este asunto, pues está trabajando, pero pues obviamente falta mucho más, ¿no? Falta mucho más por hacer. Entonces, bueno, yo ahí la dejo y pues les agradezco mucho. Pues ahí, gracias. Muchas gracias, Karen, desde Ciudad de México. Y esperamos nos podamos estar cuidando todas conjuntamente para salir cuanto antes de esta crisis. Yoconda, desde La Paz, Bolivia. Yoko, ¿nos escuchas? Hola, sí. Hola a Yoko, todas. como Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Te damos Sí, la bueno. bienvenida. Yoconda es directora para la Alianza de la Solidaridad Social para Bolivia, una compañera que ha trabajado desde varios frentes el tema de la violencia de género, no tan solo en Bolivia, sino en Perú, su país natal. Bienvenida, Yoko. ¿Y cómo están viviendo las mujeres bolivianas la violencia de género en el marco del confinamiento?
Muchas gracias, Noemí, muchas gracias a todas. Bueno, Alianza por la Solidaridad es una ONG española que llevamos años de trabajo aquí en Bolivia en derechos de las mujeres, articulando con la sociedad civil. Y en ese sentido, bueno, hemos venido dando también varias reflexiones, porque como la violencia hacia las mujeres es una pandemia, ¿no? Que se potencia aún más también con esta pandemia del coronavirus, del COVID-19 y toda la emergencia sanitaria. Y además toda esta emergencia sanitaria declarada, la situación de cuarentena, coloca mucho más en evidencia todas las desigualdades que se viven en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, ¿no? Que incluye definitivamente las desigualdades de género, pero también en relación a también las que tienen que ver con desigualdades por pertenecer a diverso grupo étnico o vivir en cierta situación socioeconómica. Entonces, todas esas desigualdades, así como todas las debilidades de los sistemas sanitario y el sistema en general de respuesta y de atención a problemáticas como la violencia de género, se ponen en evidencia, ¿no? Bolivia no es la excepción en ese marco, y en ese sentido, el riesgo en estas medidas de cuarentena que se han tomado en el país desde el 22 de marzo, pues esta medida incrementa el riesgo de las mujeres a sufrir diversas formas de violencia, ¿no? Durante el periodo de cuarentena se han dado 4 feminicidios reportados, que suman en total 35 en lo que va del año en el país. Se han dado también denuncias de violencia física, psicológica y sexual, incluyendo a menores de edad. Y además, como sabemos, la situación de cuarentena, de aislamiento, al estar justamente al lado del agresor, también te pone menos posibilidades de poder colocar una denuncia, ¿no? O sea, hay que asumir que también hay más dificultades para las mujeres para que puedan establecer o articular con las redes de apoyo, ya sea sociales o las redes de apoyo que puede brindar el Estado para la atención de la violencia. Aún así, se ve que bastantes denuncias, más de 1000 denuncias de violencia en este periodo de cuarentena específicamente, ¿no? Además, esto va ligado también con el tema de la carga de las tareas domésticas y de cuidado, porque todo este tema de la cuarentena también va recargando más el trabajo a las mujeres, porque sabemos que la distribución de las tareas dentro del hogar recaen principalmente en las mujeres. Entonces, ellas se ven aún más incrementadas o cargadas de todo ese trabajo doméstico, todo este trabajo de cuidado dentro de la familia, ¿no? Que obviamente va afectando también la salud de las mujeres, ¿no? También otra preocupación que hemos venido viendo, además de poder difundir, de poder ver acciones y difundir las líneas de atención que tiene el gobierno, porque hay algunas medidas que se han tomado desde el gobierno, de poder promover esa atención a la violencia, vemos que también es importante, y esto va ligado, el tema de las desigualdades de género, la violencia de género, con el acceso en esa cuarentena también a servicios de salud sexual y reproductiva que también se ven de alguna manera restringidos, ¿no? Entonces, es toda una situación complicada, compleja, en el cual estas desigualdades de género articuladas a otras desigualdades con las cuales convivimos, ponen pues en mucho mayor riesgo de diversas formas de violencias a las mujeres, ¿no? La violencia de pareja, la violencia física, la violencia sexual, la recarga de actividades, la violencia también en general sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, al no poder acceder tal vez a un método anticonceptivo, a no poder acceder a aborto seguro dentro del marco legal, o mayores riesgos en general en relación al derecho a decidir, a poder ejercer tu derecho a decidir frente a un embarazo no deseado, ¿no? Todas estas condiciones de confinamiento ponen en todos estos riesgos a las mujeres, ¿no? Y algunas cifras nos colocan en evidencia, pero como bien decía Karen, sabemos que esas cifras no muestran en general toda la dimensión de la problemática, que sabemos que es mucho más profunda, ¿no? Y que no solo se va a ver ahora en la cuarentena, sino también pasada la emergencia sanitaria, esto va a tener una repercusión fuerte en la vida y en los cuerpos de las mujeres.
No sé si puedo seguir o ya, o ya el tiempo, trato de calcular un poquito los 5 minutos. Gracias, Yoko. Al final también tendremos ese espacio para cerrar la charla. Te agradecemos profundamente estos datos y estas reflexiones desde Bolivia. Todo esto para corroborar que estamos en una pandemia también a nivel global frente a la violencia. Dayana, politóloga, nuestra compañera, coequipera desde la Universidad Simón Bolívar. También tú cómo estás viendo como directora de nuestra línea de violencia de género en el grupo de investigación, tú cómo estás analizando la violencia contra las mujeres en el marco de esta pandemia, Daya. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que la situación es muy preocupante y cualquier cosa que digamos aquí seguramente nos vamos a quedar cortas, porque efectivamente hay una situación muy, muy grave que está pasando en el espacio del hogar, que obviamente se ha recrudecido con todo esto con todo el tema de la pandemia y cómo se ha gestionado la pandemia. Ya lo había dicho yo el lunes, que definitivamente el espacio más peligroso para las mujeres y las niñas es su hogar, y su principal agresor son sus familiares, el esposo, el hermano, el papá, etcétera, etcétera. Eso es una situación que está allí. Y como decía Karen, efectivamente la cifra invisible es muy alta y no sabemos la magnitud de lo que está ocurriendo. Otro tema fundamental que se está viendo es que en el contexto de la pandemia, a lo largo de América Latina, se está estableciendo desde la perspectiva del acceso a la justicia una especie de guardias, es decir, no están funcionando, el sistema no está funcionando, generalmente no funciona bien, pero ahora está funcionando peor por el hecho de que se están dando unas guardias, precisamente en un momento donde todos los crímenes, todos los índices de criminalidad han disminuido, excepto la violencia contra la mujer. Entonces, en ese escenario, por supuesto que la situación de indefensión es mayor y la situación de impunidad aún mayor. ¿Y qué pasa con la impunidad? Que manda un mensaje claro al agresor y en general a la sociedad, como que la violencia contra la mujer en los espacios domésticos está permitida. Está bien que la mujer sea violentada, porque es natural que eso ocurra en el espacio del hogar, en el espacio de las relaciones con el agresor. Entonces eso a nivel general es lo que está pasando, una impunidad que ya era muy alta, pero que ahora se ve exacerbada por todo lo que implica la pandemia. Pero además, aparte de esa violencia que se está dando en los espacios domésticos, tenemos que tener presente otras manifestaciones de la violencia que se ven exacerbadas en este momento, entre ellas la explotación sexual y la trata de personas. La explotación sexual se ve exacerbada por varias razones. Una de ellas, la explotación sexual y la trata de las migrantes, que ya era una realidad antes de la pandemia y que ahora se exacerba. Pero también nos encontramos con muchas mujeres que van a ver su trabajo, mujeres que son cabezas de familia que se van a quedar sin trabajo, y eso va a ser caldo de cultivo para los explotadores y los tratantes de personas. Entonces nos encontramos también con esta manifestación de violencia, y una de la cual pocas veces la visibilizamos, pero es verdad cómo está la situación de los suicidios, de aquello que pasa por un suicidio por problemas personales, que detrás de esos suicidios lo que hay es una violencia contra la mujer, muchas veces en el contexto de relaciones de pareja. Entonces son distintas manifestaciones de violencia que en una situación como esta se exacerban. Hablando de forma particular, en el caso de Colombia, hemos visto que ha aumentado en más del 90% las denuncias por teléfono, sin contar, por supuesto, que ya sabemos los casos que no se denuncian por todas las dificultades que hay. Y en el caso de Venezuela, desde enero hasta ahora van 88 feminicidios. 88 feminicidios quiere decir que que es una pandemia, como lo dijo Yoconda, no es una pandemia nueva. La pandemia de la violencia contra la mujer en América Latina es estructural y tiene muchos años. En ese escenario, entonces, en Venezuela han muerto más mujeres víctimas del feminicidio que por la pandemia, si le creemos las cifras al Estado venezolano. Entonces, es un poco para contextualizar la magnitud y la gravedad de lo que estamos viviendo, y que tenemos que seguir por todos los espacios que se nos abran, seguir denunciando, seguir visibilizando, porque el riesgo de esto es que volvamos a esa esencialización. Es decir, ya las mujeres estamos en el hogar nuevamente, entonces un espacio que es un espacio privado que es peligroso, pero entonces corremos el riesgo que ante el hecho de que hay temas prioritarios, el tema de la salud, entonces, por ejemplo, lo que decía Yoconda, que el dinero destinado a derechos sexuales y reproductivos ya no vaya a derechos sexuales y reproductivos. Es que es un dinero que se va a destinar para otras prioridades, entre comillas, como que si los derechos de las mujeres no fueran prioridades también.
Bueno, esto un poco lo quiero decir en relación con la violencia, y sí tengo que señalar porque para mí María Cale la respeto muchísimo, muchísimo, además de ser nuestra maestra, es que fue mi tutora y para mí es un gran gusto acompañarlas a todas, y estar aquí con ella el día de hoy. Muchas gracias, Daya. Y ahora, como delegada de la ONU Mujeres para Colombia, nos hablará Mariani, como especialista de gestión del conocimiento del área de eliminación de violencia contra las mujeres. Nani, bienvenida. Gracias por representar y estar hoy acompañándonos desde la ONU en estas jornadas. Gracias. Muchas gracias, gracias Noemí, gracias a la Universidad Simón Bolívar, a la Red Lila por la invitación. Bueno, uniéndome también a las participaciones de mis compañeras, colegas de estudio y también compañeras de activismo feminista, para Naciones Unidas, para ONU Mujeres, esta situación derivada por el confinamiento en respuesta al COVID-19 ha puesto como un amplificador a esa otra pandemia, como ya lo señalaba Yoconda, lo señalaba Dayana, que antecede al coronavirus y que pues se ha amplificado, se ha magnificado con la situación de confinamiento, que es la violencia contra las mujeres. En el caso colombiano, ya había como una situación que revelaba que la violencia contra las mujeres era una problemática pues masificada y que, que ha tomado como mayor relevancia en el marco del confinamiento. Por ejemplo, según la encuesta nacional de demografía de salud para 2018, 3 de cada 10 mujeres reportaba haber sido víctima de violencia física por su pareja o expareja. Y en 2018, el 77% de los casos de violencia sexual habían ocurrido en el marco del hogar. Entonces, eso también pone de manifiesto lo que decía Dayana y lo que el secretario general de Naciones Unidas ha venido repitiendo, que la violencia contra las mujeres no solamente ocurre en el contexto del conflicto, de la guerra o en el espacio público, sino sobre todo en el hogar, que el hogar no es un lugar seguro para las mujeres. Y las cifras que tenemos del periodo de confinamiento en Colombia lo ponen muy de manifiesto, ¿no? Del 25 de marzo al 23 de abril, las llamadas de la línea 155, que es la línea de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para atender los casos de violencia contra las mujeres, aumentaron 2.6 veces. Es decir, pasaron de 1.500 llamadas a 3.951. Y según los datos de Medicina Legal, los casos de asesinatos de mujeres en el mismo periodo, del 25 de marzo al 23 de abril, pasaron de 64 en 2019 a 81 en 2020. Eso quiere decir que han habido 17 asesinatos de mujeres más que en el mismo periodo 2019 durante el marco del confinamiento. Entonces las cifras son muy importantes como para entender la magnitud del problema, pero en las mujeres también nos hemos encargado de estudiar cuáles son los imaginarios, las normas tradicionales de género que alimentan este tipo de situaciones. Y por eso en 2015 hicimos una medición, pues, un estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia contra las mujeres. Y en ese momento encontramos que el 78% de la población encuestada en Colombia estaba de acuerdo con la afirmación "los trapos sucios se lavan en casa", ¿sí? Lo que confiere que pues, la gente que está por fuera del núcleo familiar no se sienta impelida a actuar cuando presencian o conocen de un caso de violencia contra las mujeres. También ese estudio reveló que el 19% de la población encuestada, que estaba constituida por mujeres y hombres, no solamente hombres, ¿no? Era como una muestra mixta, estaba de acuerdo con que una buena esposa debía obedecer a su marido así no estuviera de acuerdo. Y también este estudio reveló hallazgos como que no es bueno meterse con los hombres cuando están molestos, naturalizando de alguna forma una estructura violenta de la masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, y también avalando esa visión tradicional de la mujer que tiene como principal destino el cuidado de los otros, el cuidado de la familia, el cuidado del marido, el cuidado de los niños. Entonces, estos son estereotipos que avalan y alimentan la violencia y que en el marco de un confinamiento obviamente funcionan como una lupa, ¿no? Que hace como mucho más crítico a que las tensiones propias del momento, las tensiones derivadas de la precariedad económica que también genera una crisis como esta,
sean resueltas a través de la agresión física, el desprecio, el descrédito, la invisibilización, la agresión psicológica hacia las mujeres. Entonces, sobre la base de ese escenario tan complejo, lo que hemos hecho en Mujeres, además de armar una mesa técnica interinstitucional para apoyar al gobierno también en la respuesta que se está dando a esta problemática, a esta otra pandemia unida a la pandemia generada por el COVID-19, pues la respuesta pensamos que tiene que tener 3 ejes. El primer eje es mejorar los sistemas de información. ¿No? Sabemos que hay un subregistro de denuncias y tenemos que contabilizar cuáles están siendo, pues contabilizar para tener una noción clara de la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando. Como Dayana decía, pues para nadie es un secreto que previo a esta pandemia habían debilidades para poder aplicar efectivamente las rutas de atención y las respuestas y medidas de protección y justicia a las mujeres víctimas de violencia. Entonces creemos que esta problemática ha puesto como el dedo en la llaga y pues, nos urge contabilizar de una manera más clara estos casos de violencia. El segundo eje de esta respuesta es que debemos promover la articulación institucional. O sea, ¿qué pasa con esas mujeres que van a medicina legal, denuncian, o van a las comisarías de familia y denuncian, y luego cómo responde la fiscalía? ¿Cómo responden a esos casos? O sea, ¿cómo podemos garantizar que no haya como una brecha entre todas las instituciones que tienen una responsabilidad clara en la aplicación de las medidas de atención? ¿Y cómo podemos, sobre todo en el marco de esta pandemia, utilizar la tecnología y la virtualidad para que nos pueda servir como herramienta que garantice el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias? Y finalmente, pero no menos importante, esta respuesta debe tener como tercer eje articulador un claro trabajo de prevención para la transformación de imaginarios y normas tradicionales de género. O sea, sabemos que hay suficientes leyes y son tan necesarias como pues se quedan cortas. Entonces hay que hacer un trabajo como un cambio civilizatorio, una transformación cultural de todos estos imaginarios, de los cuales como que les mencioné 2 datos, que definitivamente siguen avalando un pensamiento según el cual los hombres tienen un control sobre la autonomía, sobre el cuerpo de las mujeres, y cuando las mujeres se salen de estos patrones clásicos, como la vía para volvernos a poner en el redil es la agresión física, ¿no? O la agresión verbal o la agresión psicológica. Y pues también todo un trabajo no solamente vinculado a la temática específica de violencia, sino también a la redistribución de las labores de cuidado. O sea, la desigual distribución de estas labores está haciendo un foco de fricción muy grande dentro de los hogares. Está implicando una carga tanto física como emocional para las mujeres muy fuerte, y es momento de decir que hay que hacer un cambio, hay que tener tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. La manera de gestionar los conflictos no es a través de la agresión física. Y bueno, en ONU Mujeres, a pesar de que tenemos mucho trabajo, somos optimistas, pensamos que el momento es ahora. Creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto mucho más esa afirmación de la feminista Kate Millett de lo personal es político. El hogar es un escenario también de transformación y pues creemos que con un esfuerzo multiactor que estamos haciendo con el gobierno, con los medios de comunicación, con la academia también, estos espacios como generación de conocimiento, debate, discusión, son súper importantes y representan, si bien un desafío, una oportunidad histórica también para poner el tema sobre la mesa y en el centro de la discusión acerca de el desarrollo, no como se pensaba antes, que primero el desarrollo, luego las mujeres, sino que el desarrollo es con las mujeres. Gracias Mariani, te agradecemos profundamente a este panel que nos ha acompañado en el día de hoy, y le damos la bienvenida a la doctora María Cale Sánchez, catedrática de la Universidad de Cádiz, delegada del rector para implementar la política de igualdad y de inclusión en toda la Universidad de Cádiz. También es nuestra asesora en la Universidad Simón Bolívar para ello. La doctora María Cale es doctora en Derecho por la Universidad de Cádiz y realizó su primer
programa de doctorado organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología sobre Derecho Penal y Criminología, y también es para mí un honor presentarla. No solo fue mi maestra, sino una gran maestra para el área de violencia de género. Y yo quisiera decirle dos datitos para darle el paso a la doctora, y es decir, en el Atlántico, en el Departamento del Atlántico, hemos elevado a un 280% el nivel de llamadas, lo que también tenía Karen y hablaba Mariani. En el Atlántico es el 280%. En los mismos datos de los que Mariani se tomaba la fuente, tomamos que hasta el 23 de abril la violencia estaba dando un dato de 6.523 víctimas reportadas en violencia física y 1.436 reportes en violencia sexual. Y por ello quisiera enlazarlo, porque sabemos que hemos seguido de cerca el caso de La Manada, en el que usted ha participado activamente denunciando y escribiendo, y frente a ello hacía últimos reportes frente a los datos de La Manada y decía: hay la necesidad de evitar el sufrimiento institucional a las víctimas de violencia. Y también me gustaría, así como lo dijo yo, una gran pregunta: ¿cómo defendernos nosotras en este marco, pero también cómo defender nuestra libertad sexual en estos marcos de confinamiento? Le damos la bienvenida a la doctora María Cale, y de verdad es un honor tenerla con nosotros hoy en estas reflexiones. Bienvenida, María. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por vuestras palabras, por los datos que habéis dado, pero en primer lugar quiero agradecer de corazón la invitación para estar esta tarde aquí, porque me permite recuperar caras de personas que han pasado, con las que he estado trabajando en mi universidad, en mi aula, en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque yo soy de Derecho Penal, pero el máster de género se imparte en Filosofía y Letras, ¿verdad? Y siempre es un gusto, ¿no?, ver que el esfuerzo que hacemos en esas aulas de ese máster de género, identidad y ciudadanía vale la pena ver a estas mujeres realizadas, a estas mujeres profesionales que tengo por delante. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho la invitación, y allí estaba yo en ese aula del máster de género, un 14 de marzo, pues por la tarde, dando mi última sesión de clases de 4 de la tarde a 9 de la noche, cuando llegaron las noticias primeras al aula de que el gobierno español iba a decretar el estado de alarma. Entonces, bueno, nos quedamos muy alarmadas porque estábamos en clase, y a partir de entonces, bueno, yo puedo decirles que al día siguiente llegué a mi casa y me encerré hasta ahora, ¿verdad? Llevamos desde el 15 de marzo confinadas en casa, hasta que este sábado pasado por fin nos han dado la posibilidad de salir 2 horas al día en una franja horaria muy temprano, muy temprano para el horario español, quiero decir, de 6 de la mañana, a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 8 aproximadamente, pues para salir a hacer ejercicio físico. Bueno, pues relaciono el máster de género porque es muy sintomático que yo estuviera trabajando en este aula cuando nos cayó encima como un jarro de agua fría la noticia de que íbamos a ser confinadas en casa. Y efectivamente así fue. 2 días más tarde, el Boletín Oficial del Estado publicaba un Real Decreto por el que se tomaban medidas urgentes para paliar la crisis sanitaria del COVID-19. El estado de alarma es una cosa muy llamativa en España, porque al día de hoy es la segunda vez desde la Constitución, desde 1978, es decir, desde que se crea esta figura del estado de alarma, que se adoptaba. Con lo cual, bueno, con razón sentimos cierta conmoción, porque nuestra sociedad en España no está acostumbrada ni mucho menos a estas restricciones de libertad llevadas a cabo por el poder. Y el Consejo de Confinamiento, con las prisas con las que se adoptó, determinó que muchas personas hayan terminado por estar encerradas en sus casas, confinadas, con otras personas que a lo mejor no son las personas idóneas para pasar un confinamiento, ¿no? Es decir,
nadie ha podido elegir con quién pasaba o muy pocas personas han podido elegir con quién pasaban ese confinamiento. Y lo cierto es que la primera sorpresa fue la declaración del estado de alarma y el hecho de que se decretara el confinamiento y inmediatamente que nos viéramos ya confinadas en las casas con unas personas que probablemente en muchos casos no han sido las mejores compañeras de viaje, si entendemos por viaje el que se puede dar de aquí a la puerta, al baño o a la cocina para tomar un café, porque poco más podemos hacer desde entonces, ¿no? Este confinamiento se ha convertido, por tanto, durante los 2 últimos meses en una nueva forma de vida. En España es una nueva forma de vida que está regida por el principio de aislamiento social, que repiten constantemente todos los medios de comunicación, la necesidad de mantener el aislamiento social, la necesidad de mantener distancias de seguridad cuando salimos de casa para hacer el poco movimiento que nos permiten, ¿verdad? Que es para ir al centro médico, a la farmacia o a comprar, hacer una compra, ¿no? Fuera de esos supuestos no te permitían salir absolutamente para nada hasta este sábado pasado. Como les digo, que ya podemos salir a hacer un par de horas de deporte por la mañana temprano. El Consejo de Europa, justo al principio de que se empezaran a poner de manifiesto el peligro de este virus, ya tomó una resolución en virtud de la cual aprobó una guía que recomendaba a los estados que tomaran una serie de medidas, ¿no? Una serie de medidas para paliar los daños a la salud física y a la salud psíquica que el propio COVID y que la propia situación de aislamiento iba a causar sobre la población. Y en ese documento ya se insistía expresamente por parte del Consejo de Europa en que había que prestar mucha atención por parte de todos los estados porque esta situación de confinamiento iba a hacer aumentar algunas modalidades de violencia. En particular, señalaba que se iba a producir una nueva pandemia dentro de la pandemia que consistiría en el aumento de la violencia doméstica, de la violencia sexual y de la violencia de género. Efectivamente, aquellas palabras del Consejo de Europa, al día de hoy podemos constatar que efectivamente ha sido así, en parte, como iremos viendo a lo largo de mi intervención. Ha sido así, ha aumentado determinadas modalidades de violencia de género y ha disminuido otras modalidades de violencia de género por razón del propio confinamiento. Curiosamente, ¿no? Yo tengo ganas de ver las estadísticas que elaboren el Ministerio del Interior sobre los delitos que se han cometido en periodo de confinamiento, porque tengo la sensación de que se ha producido una reducción de la criminalidad, pues porque no hay ocasión de cometer delitos por el propio confinamiento en muchas parcelas y que se ha aumentado precisamente en las parcelas de la criminalidad que atentan fundamentalmente o que tienen como sujeto pasivo fundamentalmente a las mujeres. Bueno, si retrocedemos al sábado 14 de marzo, el día que yo entré en confinamiento, como toda la sociedad española, desde el 1 de enero al 14 de marzo del año 2020 se habían producido en España 16 asesinatos de mujeres. Evidentemente, si comparamos la cifra que acabo de darle, 16 mujeres asesinadas, con los datos que nos acaban de dar sus compañeras sobre Colombia, sobre México, sobre Bolivia, o si traemos a colación otros países como El Salvador, por ejemplo, podrán comprobar que hay una enorme diferencia, en torno al número de mujeres asesinadas, en torno al número, porque cualitativamente son exactamente los mismos supuestos, ¿no? Son exactamente los mismos supuestos. Bueno, tengo que contarles que en España hemos conseguido, me considero sujeto activa, ¿no? en esta tarea, hemos conseguido reducir el índice de violencia de género después de un proceso de concienciación social en el que hemos estado trabajando constantemente, ¿no? Al día de hoy tengo que decirles que es lamentable que haya llegado al Parlamento español una nueva fuerza política de extrema derecha, que se llama Vox, que niega el fenómeno de la violencia de género contra las mujeres, lo que parece sorprendente incluso para otros partidos de la derecha española, que tienen claro, ¿no?, que en España existe una modalidad de violencia
que se ceba sobre las mujeres y que consiste en una violencia que reiteran, que repiten los hombres desde antiguo, ¿verdad? En virtud de una serie de patrones que en definitiva lo que ponen de manifiesto es que es una violencia que quiere controlar la libertad de las mujeres y que se ceba o se centra en el cuerpo y en el uso del cuerpo de las mujeres como objetos de placer sexual para los hombres. Esto lo reconoce hasta cualquier partido de derechas, excepto esta última formación a la que me he referido. Sí es cierto que la ley española del año 2004 no ha conseguido erradicar, pero fíjense ustedes cómo le estoy diciendo que en 3 meses había en España 16 mujeres asesinadas. Esa ley no ha conseguido erradicar, pero sí ha conseguido controlar en cierta medida los supuestos de violencia de género sobre las mujeres. Yo me planteo muchas veces qué hubiera ocurrido en la sociedad española si no hubiera existido una ley desde el año 2004 que ha desplegado el efecto de prevención general positiva como ha desplegado la ley española, porque lejos de pensar que estamos haciendo referencia a un fenómeno criminal del pasado, estamos hablando de las mujeres, históricamente han sido sometidas a actos de violencia a manos de los hombres, ¿no? Pero es que el problema es que actualmente las mujeres siguen siendo sometidas a actos de violencia por parte de unos hombres que actúan de acuerdo con los mismos patrones de comportamiento. Y es que creo que la violencia de género no solo es un problema del pasado, es lamentablemente un problema que se está poniendo cada vez más de relieve al día de hoy. Es un problema actual. Es un problema actual en la medida en que los hombres utilizan estos mecanismos de violencia para controlar el deseo de libertad de las mujeres, el disfrute de la libertad de las mujeres, la inserción en el ámbito laboral, la posibilidad de salir de casa en cualquier momento sin obtener, sin recibir a cambio ningún insulto por la calle ni ninguna amenaza. En definitiva, creo que eso es precisamente, esa es la base, ¿no?, de este fenómeno de la violencia de género, que no es un fenómeno histórico, es un fenómeno actual y que en la medida en que las mujeres vayan teniendo más cuotas de libertad, mayor va a ser esa modalidad de violencia que tiende simplemente a intentar evitar que las mujeres tomen decisiones, en definitiva, que las mujeres sean libres. Bueno, esta ley del año 2004 fue una ley muy positiva porque le dio rudimento a las mujeres para interponer las denuncias, sacándolas del domicilio, poniéndolas en contacto con instituciones, haciendo ver las responsabilidades que tiene la familia, las amistades para apoyar a la mujer que en su casa sufre actos de violencia. Bien, pues el confinamiento a causa del coronavirus lo que ha generado ha sido romper todos esos lazos que había puesto en marcha la ley española desde el año 2004, porque nos ha vuelto a encerrar dentro de nuestros domicilios. A mí me gustaría resaltarles un dato, y es que cuando hacemos un estudio criminológico, que fundamentalmente es lo que yo voy a hacer los próximos 10 minutos y después haré unas reflexiones de carácter penal, cuando hacemos un estudio de carácter criminológico, pues muchas veces dicen que, bueno, qué obviedad estoy diciendo, ¿no?, que parece es una tontería lo que estoy diciendo, me lo estoy inventando, tiene alguna base científica lo que estoy diciendo. A quienes hacemos criminología nos causa mucha inseguridad, ¿no?, el ver que lo que hacemos es constatar simplemente cosas que son obvias. Y efectivamente es lo que voy a intentar ponerle de manifiesto en estos 10 minutos, es que evidentemente se iba a producir una pandemia dentro de la pandemia, ¿no? Es que hay razones objetivas para que se produjera esta pandemia dentro de la pandemia. La cuestión es si, como advertía el Consejo de Europa, los Estados han hecho lo posible por adelantarse a esa segunda pandemia, evitando que se produjera, ¿no? A la vez que están nuestros laboratorios buscando esa vacuna que nos va a salvar a todos y a todas de esta incertidumbre de por vida, pues también, ¿no?, deberían los estados estar trabajando en la vacuna para luchar contra esta segunda pandemia dentro de la pandemia, que el Estado español algo se ha hecho y probablemente por ahí venga esa cifra que se han intentado controlar. Bueno, pues hablando de lo obvio, por hablar de las cosas más obvias que se pueden hablar cuando se habla de violencia sobre las mujeres, el Consejo General del Poder Judicial viene desde antiguo poniendo de manifiesto una cosa, y es que dice el Consejo General del Poder Judicial que es muy difícil dar datos estadísticos sobre violencia de género, y por tanto
como no tiene datos estadísticos, no suele hacer afirmaciones de carácter estadístico. Yo lo comprendo, porque el estudio de la estadística criminal en España es un déficit de siempre, pero si intentamos evitar dar datos cuantitativos e intentamos simplemente poner de manifiesto datos de carácter cualitativo, sí que es preciso resaltar lo siguiente, y es que mirando sentencias de nuestros tribunales, y supongo que pasa en todos los países del mundo, ¿verdad? Supongo que podemos encontrar este dato repetido en toda la jurisprudencia. Bueno, pues hay una serie de datos que se reproducen, es decir, una serie, yo voy a hacer como voy a dar una serie de pinceladas de lo que sería un cuadro, ¿no?, de la imagen de la crónica de la violencia de género que se iba a producir durante el coronavirus. ¿Cuántas sentencias nos vienen poniendo de manifiesto en cualquiera de nuestros países que en muchos supuestos de violencia de género el autor había consumido alcohol o drogas? ¿Cuántas sentencias vienen incidiendo, ¿no?, en esa relación entre alcohol y violencia de género? No para eximir de responsabilidad criminal, no estoy diciendo. A mí me gusta el Código Penal peruano porque creo que es el único de los que yo he podido analizar que agrava la pena en el caso de que se produzca un supuesto de violencia de género y el sujeto activo haya consumido alcohol o drogas, ¿no? Como una circunstancia de agravación de la responsabilidad criminal, en el sentido que se ve criminológicamente que existe que coinciden en el tiempo, ¿no, verdad?, el consumo de alcohol y drogas con situaciones de violencia de género. ¿Cuántas sentencias nos vienen diciendo que el desempleo laboral, la frustración que genera el desempleo, la expulsión del sistema de inserción laboral que sufre la persona que pierde el empleo, el hundimiento de la autoestima de una persona que pierde el empleo y la incertidumbre que se tiene? Afortunadamente yo soy funcionaria y no sé lo que es esa incertidumbre, pero sí lo sé por personas que me rodean, ¿no? Pero la incertidumbre que tiene una persona que pierde su puesto de trabajo para volver a recuperarlo, bien, toda esta cadena de sentimientos, sin duda alguna, inciden mucho en la agresividad y en el comportamiento que tiene el agresor. Evidentemente también el desempleo incide en la situación en la que se encuentran las mujeres. Lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia considerable, ¿no? Cuando un hombre pierde su puesto de trabajo, pierde un ingreso económico, pero pierde además una imagen, ¿verdad?, y pierde poder, ¿no? Las mujeres trabajadoras en muchos domicilios no son más que fuente de ingresos. No se considera que con el trabajo de la mujer ella se esté realizando como persona, se esté desarrollando como trabajadora. Simplemente es una fuente de ingresos y, por tanto, la pérdida del puesto de trabajo para las mujeres tiene un efecto en el conjunto de la familia inferior que la pérdida del puesto de trabajo por parte de ese hombre que pierde dinero, que pierde poder y que pierde imagen pública. Imagen pública que luego proyecta e intenta reproducir dentro de la familia. Esto por no hablar de las nuevas modalidades de trabajo que ha puesto de manifiesto el confinamiento, ¿verdad? Nos llevamos todo el día hablando como si estuviéramos locas delante de una pantalla como estamos ahora, menos mal que yo ya he aprendido y sé que hay personas detrás y que luego interactuamos y que no estoy hablando delante de un espejo ni muchísimo menos, pero ¿cuántos hombres que no han perdido su puesto de trabajo y que están en casa teletrabajando terminan confundiendo los problemas laborales con los problemas familiares? De tal manera que no tienen al lado a un jefe, no tienen al lado a nadie de su trabajo con quien poder saciar su necesidad de pegar dos gritos, ¿verdad?, por una situación que haya considerado justa en su trabajo, y los confunde y reproduce esa situación, esa frustración respecto a la mujer con la que está conviviendo. Así podríamos decir muchísimos más datos, ¿no? Por ejemplo, cuántas familias durante el confinamiento estamos observando que nos pasamos el día al lado de una pantalla de un teléfono móvil, porque estando enterrado es muy importante las noticias que no vengan de fuera. Bueno, pues probablemente haya muchísimos agresores que están viendo como a esas mujeres que tienen al lado
con las que no hablan apenas más que para insultarlas, están deseando que llegue un mensaje agradable dentro de una pantalla, ven esa imagen, esa cara de esa mujer que está feliz, ¿no? Porque recibe un mensaje de alguien de fuera que le está diciendo algo que le interesa oír en ese momento, y el agresor va a sentir celos, ¿verdad? Entonces, si unimos por una parte el consumo de drogas, la inseguridad por la pérdida del empleo, los celos o estos sentimientos encontrados que tienen los hombres, los medios de comunicación, cuántas veces nos enganchamos, ¿no?, a ver telenovelas, ¿no?, telenovelas que no siempre son de un cine buenísimo, sino que se dedican a reproducir, bueno, pues unos patrones de comportamiento muy clásicos, ¿verdad?, en los que las mujeres están en su casa dedicadas a lo que estamos ahora haciendo en casa, supuestamente, que es nuestras labores, ¿verdad? Porque en casa, ¿qué vamos a hacer más que arreglar cajones y tener bien preparada la comida a la hora de comer? Bueno, pues evidentemente esto iba a pasar, es decir, el confinamiento ha hecho que se subrayen determinados problemas que puede estar haciendo que explote las situaciones de violencia del hombre respecto de la mujer. Porque hay un dato muy importante que no me gustaría pasar por encima, ¿no? Y es el hecho de que en muchas circunstancias estos hombres que maltratan y insultan a las mujeres y matan a las mujeres con las que viven son personas que tienen una capacidad para reconducir su agresividad y su ira nula, ¿no? En el sentido de que en vez de, cuando se encuentran en una situación de nervio, en vez de proceder a hablar, que es lo que hay que hacer, ¿verdad?, hablar, conversar y aclarar el motivo del desencuentro que ha habido, o caso de que no sean capaces de hablar, de abrir la puerta e irse a dar un paseo, ¿verdad? Pues en estas circunstancias tenemos todas las puertas cerradas, tanto de ayuda a la víctima como de ayuda al agresor. Y probablemente estos datos son los que están poniendo, son los que han conducido al día de hoy a algo que ya han puesto ustedes de manifiesto, y es que yo creo que ha sido común en todos los países en los que existen teléfonos de apoyo y de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, el incremento, en España se ha aumentado un 47,3% el uso de las llamadas de las mujeres víctimas para que alguien le diera alguna ayuda, para que alguien contestara en torno a la situación en la que se encuentran estas mujeres. Bueno, pues si les decía al inicio de mi intervención que hasta 14 de marzo había habido en España 16 mujeres asesinadas, desde el 15 de marzo al 7 de mayo, hasta hoy mismo, ha habido 4 mujeres asesinadas y una quinta que ha sido, bueno, no ha muerto por estas, ¿no? Esto en derecho penal es una tentativa de delito, ¿verdad? En la tentativa hay un factor azar, que es el que puede estar determinando que se consume o no se consume el hecho puesto en marcha por parte del autor. Yo quería, a partir de este momento, plantearme lo siguiente, es decir, si ha subido tantísimo ese número de mujeres que están pidiendo ayuda por parte de ese teléfono, es que efectivamente tiene que haberse incrementado no solo ya el número de mujeres que están sufriendo violencia de género, sino la intensidad, de tal manera de que ante puertas cerradas y ante la situación de confinamiento no tengamos esa vía de escape, no tengan las víctimas esa vía de escape que les puede permitir en otros momentos pues salir corriendo, ¿verdad? O disimuladamente ir a comprar el pan o irse a dar un paseo simplemente por quitarse de en medio del agresor como mecanismo de autotutela por parte de la víctima, y que al día de hoy, bueno, pues yo creo que no es ninguna, a mí me parece que no es ninguna exageración, ¿no?, hablar de que el virus nos tiene confinadas, pero la violencia de género a muchas mujeres las tiene emparedadas, y lo peor de todas, a muchas de ellas además las lapidan los hombres con los que están confinadas. No quiero pasar por encima otro dato importante, y es la ventana de oportunidades a la delincuencia que ofrece Internet, ¿vale? El hecho de que al día de hoy estemos encerradas en casa
ha determinado, y eso me gustaría verlo en la malísima estadística española, una disminución del acoso callejero. Evidentemente, estamos encerrados en casa, pues no puede haber acoso callejero, pero simplemente porque no hay nadie callejeando por las calles, ¿no? Tiene que haber ha desaparecido las agresiones sexuales colectivas, tipo la manada de Pamplona, que se vienen produciendo en España como el fin de fiesta, porque no hay fiestas, ¿no? Estas modalidades de violencia, como les decía al inicio, han desaparecido, evidentemente, pero porque no hay posibilidades. Pero no creo que sea el objetivo, ¿verdad?, para acabar con las agresiones sexuales colectivas, tener a toda la población confinada. No, tenemos que intentar mantener 0 número de agresiones sexuales colectivas cuando salgamos a la calle. Cuando salgamos a la calle y estemos hombres y mujeres viviendo en libertad, porque por naturaleza las personas somos libres y no estamos acostumbradas a vivir en esta situación de confinamiento. Pero sí existe mucho, yo creo que vamos a detectar índices de violencia sexual online muy elevados, índices de violencia sexual online muy elevados que hay que tener en consideración no solamente las conductas relativas al chantaje sexual, no solamente esto, sino fundamentalmente les diría, bueno, ya en España hay jurisprudencia en la que han condenado a personas que han obligado mediante una webcam, fíjense ustedes, lo tenemos ahora mismo, la estamos utilizando nosotros, ¿verdad? Han entrado en el ordenador de la víctima, se han apoderado de una información y le han obligado a llevar a cabo actos de contenido sexual delante de la cámara si no quería que esa información fuera posteriormente hecha pública. Bueno, esta modalidad de violencia, yo tengo esa cosa en la cabeza, está aumentando estos días, ya veremos si las víctimas se atreven a denunciar. Si las víctimas de esta modalidad de violencia pierden el miedo y pierden la vergüenza y son capaces de denunciar. Bueno, este es, como les decía, la obviedad de la violencia de género que están sufriendo las mujeres durante el confinamiento. Quiero ver el zapato jurídico que le ha puesto el ordenamiento jurídico español a este fenómeno criminológico, es decir, qué pasos ha ido dando para evitar que se produzcan actos de violencia de género durante el confinamiento. Y se han tomado decisiones, muchas decisiones, que yo creo que algunas han sido contraproducentes, ahora voy a explicar por qué, y otras, sin embargo, han servido pues para aguantar el golpe, ¿verdad? Para aguantar el golpe que se han producido por decisiones que han adoptado ministerios distintos, por una parte el Ministerio de Igualdad, por otra parte el Ministerio de Justicia, que a lo mejor ha faltado un mínimo de coordinación entre ellos. Bueno, me gustaría poner de manifiesto que el problema que se ha producido en España al decretar el confinamiento con las personas que estaban privadas de libertad, muchos de ellos hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género. En primer lugar, bueno, la decisión que tomó España fue cerrar las cárceles. Frente a otros ordenamientos jurídicos que pretendió sacar a todo el que pusiera de las cárceles, pues lo que hizo España fue cerrar las cárceles. Al día de hoy, en la cifra es actual, se han contagiado 254 personas, trabajadores y trabajadoras de prisiones y 56 personas internas, pero no hay ningún fallecimiento dentro del personal de prisiones. Bueno, pues lo que ha hecho prisiones fue cerrar las cárceles, evitar que salieran con permisos de salida los internos y las internas al exterior, impedirnos yo tenía una práctica clínica con las estudiantes del máster de género, por ejemplo, impedirnos entrar dentro del establecimiento penitenciario para realizar una terapia con agresores sexuales. En definitiva, se vino a cerrar los establecimientos penitenciarios. Y sin embargo, ha habido una vía de escape. Ha habido una vía de escape porque se decidió que aquellas personas que estuvieran clasificadas en tercer grado, las personas que ya están a punto que les queda una parte mínima de la pena, ¿verdad?, para alcanzar la libertad, estas personas se ha optado por excarcelarlas. Se ha optado por mandarlas, además, a sus domicilios. Entonces, fíjense ustedes la situación en la que se encuentra una mujer confinada en su casa, que de repente le llaman a la puerta y es el agresor que viene con una decisión judicial, una orden judicial que dice: vengo a mi casa a confinarme contigo. ¿De acuerdo? Primer dato que hay que tener en consideración, ¿no? Aquellos agresores que han salido de prisión y han ido a sus domicilios por decisión judicial. Sí es cierto que el ordenamiento jurídico español, además de la pena privativa de libertad, impone
al final de la condena el alejamiento de la víctima del agresor, que yo creo que se les ha pasado por encima, porque les han obligado a volver a sus domicilios, con lo cual un foco importantísimo para incrementar esta modalidad de violencia. Por otro lado, personas que están condenadas a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. Las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, que no desconozco la aplicación que tienen en Colombia, perdón, son unas penas desde el punto de vista penológico muy interesantes, ¿verdad? Porque le abren la posibilidad al penado de entrar en contacto con la realidad. Piensen ustedes, por ejemplo, un condenado por violencia de género que realice como medida de trabajo social, pues que vaya a limpiar a una casa de mujeres maltratadas, ¿verdad? Pues hay una sensibilización que adquiere este sujeto. Bueno, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad se han suspendido con el coronavirus. No se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque las entidades y las empresas que estaban ejecutando esas penas de trabajo en beneficio de la comunidad han tenido que dejar de ofrecer el servicio por el coronavirus. Entonces, ¿y qué ha decidido la Fiscalía General del Estado en España? Penados a trabajo beneficio de la comunidad a sus casas. Y ha vuelto por esta vía a meter en sus casas a los hombres condenados por violencia de género de menor intensidad. Por no decir ya aquellos otros que estaban en libertad con la pena privativa de libertad en suspensa, con la condición de participar en programas de terapia para maltratadores. Las terapias para los maltratadores también se han suspendido a consecuencia del coronavirus. Entonces, fíjense ustedes qué contradicción. Por una parte, internos que salen de las cárceles y van a su casa. Penas de trabajo en beneficio de la comunidad que se dejan de cumplir y van a sus casas. Y se dejan de impartir los programas de recuperación de maltratadores. Pues díganme ustedes a mí si esa mujer confinada no está siendo finalmente no está siendo emparedada por parte del ordenamiento jurídico. Me quiero contar una cuestión que desde mi punto de vista ha sido muy importante, ¿no? Y es la siguiente, es que además de aprobar estas, que a lo mejor no lo hay en sus ordenamientos jurídicos, además de tomar estas medidas que han afectado a la población penitenciaria, es decir, a los agresores de género, también se han adoptado una serie de medidas muy importantes en un decreto de 31 de marzo, medida urgente en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Este decreto de 31 de marzo lo que ha venido es a asegurarle a las víctimas de la violencia de género que van a seguir disfrutando de todos los derechos de asistencia social integral que reconoce la ley del año 2004. Se garantiza a estas mujeres, por ejemplo, el acceso privilegiado a viviendas de protección oficial, ¿no? Mujeres que están ahora confinadas y que sufren una situación de violencia, que llamen a la policía y denuncien los hechos, pues van a ser conducidas pues, a unos alojamientos distintos, separándolos de su agresor. Es decir, ellas van a salir de sus casas como medida de autotutela, pero por lo menos el Estado sí que va a estar detrás garantizando a estas víctimas el derecho a una vivienda distinta a la del agresor y el derecho a disfrutar de una ayuda económica caso de que por su situación pues sea necesaria, ¿no? Pues probablemente esto es lo que esté detrás, estas medidas es lo que esté detrás del hecho de que durante el confinamiento haya habido 4 mujeres asesinadas, ¿verdad? Porque ha habido, por parte del Ministerio de Igualdad, se han ido adoptando estas medidas que en definitiva, bueno, han conseguido pues que las mujeres no se queden solas, que las mujeres sigan denunciando. Hay campañas oficiales que siguen potenciando la denuncia de las víctimas en periodo de confinamiento, ¿no? Entonces me parece muy importante conjugar, por una parte, ese reconocimiento, esa actualización de los derechos de asistencia social integral que tienen las víctimas de la violencia de género en este periodo, porque es lo que está haciendo que haya mujeres que no tengan miedo de llamar a la policía. Por supuesto, se ha abierto junto al teléfono, a la llamada de teléfono, una línea de WhatsApp, un chat, para que las mujeres, también los menores y las menores que vivan en esos domicilios, puedan hacer una llamada con cierta intimidad. Ha habido una campaña, ¿no? Aprovecha cuando tengas que ir a comprar a la farmacia o aprovecha cuando hagas la compra para denunciar, ¿no? Para denunciar esta situación de violencia que está sufriendo.
Bien, concluyo. Bueno, me da la sensación de que si han repasado conmigo esta atropellada, estas palabras tan atropelladas, ¿no? En virtud de las cuales he querido transmitirles cuál es la situación del confinamiento, cuáles son las causas o los factores que pueden estar generando esta situación de violencia dentro de la familia y cuáles son las soluciones que jurídicamente se pueden adoptar, creo que es fácil concluir que en el ordenamiento jurídico español, finalmente, el legislador español que ha hecho agresores a sus casas y ellas son las que se van de sus casas a los centros de acogida, ellas son las que tienen que dejar el confort de su vivienda para que ellos salgan de las prisiones, como Dios manda, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Cale. Como siempre, ha sido muy, muy enriquecedor su charla con nosotras. Estamos completamente comprometidas con seguir denunciando temas importantes, temas centrales. Quisiera yo despedir este panel con la apreciación de cada una de nuestras compañeras y felicitaciones a todas por su trabajo, por sus áreas, por su empeño. Sabemos que es un camino grande, pero como lo hemos dicho a la comunidad general y a todos los que nos están siguiendo en estas jornadas, nosotras podemos dar de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos desde nuestras áreas. Estamos también aquí apoyándonos y, como decíamos en jornadas anteriores, estamos construyendo esta red, seguimos profundamente diciéndole a la comunidad, a las mujeres de nuestra región en América Latina, a las mujeres en Iberoamérica, acá estamos también juntas para acompañarnos. Damos las gracias en este momento a la Secretaría Departamental de las Mujeres y a los enlaces municipales que han hecho un trabajo comunitario muy importante para que todas las mujeres del Departamento del Atlántico nos puedan seguir desde una forma sencilla, puedan escuchar y puedan tener elementos para poder no solo denunciar, sino también acompañar a las mujeres en estos confinamientos. Gracias, doctora María. No sabe cuánto nos alegra haberla tenido hoy y le doy la palabra a cada una desde sus países, empezando por Bolivia. Yoko. Gracias, Noemí. Muchas gracias, María. Ha sido un gusto escucharte y que hayas colocado todas estas reflexiones. Bueno, solamente creo me toca reafirmar la necesidad de seguir trabajando contra este sistema patriarcal, contra este sistema machista. Creo que esta epidemia, este COVID-19, nos reafirme la necesidad de seguir luchando contra este sistema patriarcal con todos los sistemas opresores, seguir trabajando desde la línea comunicacional. Bueno, nosotras como Alianza por la Solidaridad nos colocamos, nos posicionamos desde la sociedad civil, entonces un trabajo también desde lo comunicacional, desde los mensajes para buscar desmontar todo esto, un trabajo de incidencia política, incidencia social, nos toca seguir haciendo para buscar garantizar también la atención y el cumplimiento de las normativas que tenemos en Bolivia y en general en los países en relación a la atención de la violencia y poder quitar todas estas formas de violencia hacia las mujeres que tienen que ver pues con la vulneración de nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿no? Hablamos de violencia de un aspecto amplio. Como decía María, hay algunas formas que tal vez se han bajado en frecuencia en este periodo, pero se reafirman otras, como en el espacio doméstico, o acrecientan o aparecen o se acrecientan otras. O sea, este sistema patriarcal, machista, está ahí y es importante seguir trabajando, seguir incidiendo, seguir articulando, tejiendo redes, tejiendo espacios como este y otros más, desde los espacios comunitarios en los cuales también estamos, para luchar contra todas esas formas de violencia. Y ahí reafirmo contra esta pandemia que es mucho más antigua que el coronavirus. Gracias. Gracias, Karen, desde Ciudad de México. Bueno, pues igual que me uno a todo lo que se ha expresado, agradezco mucho la invitación y pues nada más, igual reafirmar que hay que desde cada espacio, desde donde nos toca, ahorita cada quien tiene un espacio específico y bueno, yo me uno a esa cuestión. Yo creo que además de lo que se planteó y como bien lo decían, también es una cuestión de voluntad política, porque sabemos que esta situación, esta pandemia, como
como ya se le nombró aquí, no es una cuestión solamente de un trabajo desde abajo, sino que es una cuestión que el Estado, las instituciones tienen que abordarlo de manera inmediata, dando solución, dando atención pronta hacia las mujeres, no solamente desde la atención primaria a mujeres que sufren violencia, sino desde una cuestión de trabajar desde el ámbito, desde la estructura, desde ir generando una construcción de una sociedad más pacífica, en el caso de México, construir una cultura de paz que permita que las mujeres y niñas y adolescentes podamos vivir libres de violencia, ¿no? Yo creo que por eso lo menciono, en el sentido de que es una cuestión también de voluntad política, que va desde el Estado, la sociedad, y todo, y así como también los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, les agradezco mucho la invitación y pues espero que no sea la última vez que nos podamos reunir para seguir analizando estas cuestiones que son bastante importantes, ¿no? Gracias. Antes de salirnos del aire, Daya, tus palabras y cerramos directamente con Mariani desde la ONU. Bueno, yo estoy segura que mis estudiantes de aquí de la Universidad Simón Bolívar, las de Venezuela y a las de Argentina, que le dije que escucharan a María Cales, van a estar contentas con toda la explicación, porque son estudiantes de Derecho, y la idea que yo quería era eso, que vieran el tema del fenómeno desde la perspectiva criminológica, y me parece que fue muy, muy bueno. Y sí me quedo con el tema de la necesidad de seguir con la información y la difusión. Es decir, que se siga viendo que no se naturalice, o sea, es decir, que está mal la violencia contra la mujer. Y con eso me quedo porque María Cale decía algo que es muy importante, es decir, la institucionalidad pública no ha dejado de emitir mensajes. Y yo creo que ese es un reto no solo para la institucionalidad pública, sino también para las organizaciones de mujeres de base, para la academia, para ONU Mujeres, desde el Senado, o sea, desde todas las instancias en las cuales podemos hacer algo, pues seguir emitiendo el mensaje que la violencia contra las mujeres es un flagelo que está afectando a todas las mujeres y como dice Karen, además es estructural, o sea, permea todos los accionarios humanos. Entonces, me quedo con eso y muchas gracias. Mariani, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el espacio y a la profe María, siempre será nuestra profe de violencias de género. Creo que un elemento que también quiero poner sobre la mesa, que quizás no abordamos, pero entiendo que luego tendremos un espacio pues, en próximas conversaciones virtuales para reflexionar al respecto, es cómo esta pandemia, esta exacerbación de la violencia basada en género, además se cruza en el caso colombiano con este fenómeno de flujos migratorios provenientes de Venezuela y pone a las mujeres venezolanas en una condición de doble vulnerabilidad, porque son mujeres que recién acaban de llegar, no tienen una red de apoyo familiar o de amigos que puedan accionar una respuesta rápida en casos de violencia. Muchas de ellas vienen en situaciones de extrema precariedad económica que se exacerba con la falta de empleos en el marco del confinamiento, y muchas otras se han quedado aquí pues encerradas esperando que abran las fronteras o pasan a través de las trochas y están mucho más expuestas a ser víctimas de trata de blancas, de explotación sexual, o muchas también pueden incurrir en el trabajo sexual a cambio de tener una mayor estabilidad económica. Entonces creo que esa es una reflexión que se debe dar, sobre todo en la costa Caribe, en donde vive pues muchísima población venezolana que acaba de llegar, y bueno, hacer ese cruce entre xenofobia y violencia basada en género creo que es un tema que tenemos pendiente, sobre todo para accionar respuestas, ¿no? Para esta problemática concreta. Creo que la conversación de hoy ha puesto de manifiesto que si bien es súper necesario fortalecer la capacidad de las instituciones que aplican las medidas de protección y justicia para las mujeres víctimas, creo que nadie puede decirse exento de tener responsabilidad en la solución. O sea, como que también la transformación de normas sociales, también ese trabajo de información, incidencia, comunicación que decía Yoconda, es fundamental, porque eso no se basa solamente en la aplicación oportuna de leyes. O sea, en Colombia tenemos la 1257, la 1761, una consejería presidencial para la equidad de la mujer, pero realmente lo que ha puesto como de mayor manifiesto esta situación es que, bueno, el hogar es un espacio inseguro, pero el hogar también es un espacio en el cual puede iniciarse esa transformación necesaria de roles, y eso amerita de la participación de todas y todos, o sea, como individuos y también
como instituciones. Bueno, muchas gracias a todas, de verdad un abrazo muy profundo desde Colombia, dándole profundamente las gracias por esta participación y diciéndole a Mariani, sí estamos pensando en una segunda temporada, especialmente con las mujeres migrantes, porque nuestra universidad tiene una base en la costa Caribe y también la tiene en Cúcuta. Por eso creemos que esta segunda temporada es central, pero también no me quiero despedir sin antes dar las gracias desde Roraima, Brasil, otra zona fronteriza, donde hoy nos están escuchando, donde es nuestra alianza, la Universidad de Roraima, que está diciendo, y en las próximas semanas la tendremos, denunciando absolutamente el problema de las mujeres migrantes en esta zona que es la Amazonía colombiana, y que cuando estamos viendo la data nos estamos dando cuenta cómo está allí la pandemia. Entonces queremos decirle, Marcia, a Mariani desde la ONU, a todas las compañeras venezolanas, no estamos solas, también hay un espacio para tratar esta temática. Muchas gracias por colaborarnos, por juntarnos hoy, y como dijo Patricia desde Chile, que le está mandando un fuerte abrazo a María, diciéndole también soy tu estudiante, diciéndole las redes están rotas, pero nosotras también podemos tejer, y ese es un trabajo que ha hecho Red ILA durante tantos años. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Óyeme, nos fuimos del aire, William.